Buen día. Déjeme empezar el año haciendo la pregunta. ¿Por qué usted está tan serio? ¿Eh? ¿Es el clima? Vamos a ponernos de pie. Están como muy comoditos. Muévanse ahí, ¿verdad? Porque como el clima influye mucho, vamos a poner esta reunión en las manos de Dios. Padre, gracias te damos por permitirnos abrir un nuevo capítulo, un nuevo año como iglesia. Gracias te damos, Padre, por todas las bendiciones que tú llenaste en nuestras vidas durante todo el año 2025. Y gracias, oh Padre amado, te damos por todas las bendiciones que seguro tú vas a llenar nuestras vidas y que vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros a través de todo este año. Gracias por tu protección, por tu cuidado. Gracias, Padre, que hoy abrimos un nuevo capítulo, pero mayormente estamos en tus manos. Encomendamos este tiempo delante de tu presencia, pidiéndote encarecidamente que lo bendigas, oh Padre. En el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Hoy vamos a empezar una serie que está relacionada con las promesas de Dios. Yo no sé si alguna vez tú has hecho promesa o te han prometido algo, pero de antemano te quiero decir que no, cuando mencionamos la palabra promesa, no te venga a la mente, quizás de alguna vez te han fallado, porque las promesas de quien vamos a ver hoy no falla, no puede fallar. No puede fallar, ¿por qué? Porque es un Dios soberano, está por encima de todas las cosas, es un Dios omnipotente, puede todas las cosas, es un Dios omnipresente, que está presente en todos lugares, es un Dios omnisciente que sabe todas las cosas, y cuando alguien así promete algo, no hay manera de que falle, porque además parte de la característica de la personalidad de Dios, su carácter es infalible. Dios nunca puede fallar, al igual como el ser humano, nunca vamos a dejar de fallar, porque nuestra naturaleza es imperfecta, Dios es perfecto, y en su naturaleza Dios nunca va a fallar. De manera pues que cuando Él hace algo, Él va a cumplir su promesa. Muchas veces Él lo hace, que eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Las promesas de Dios son o caen en dos categorías o en dos tipos, que son promesas incondicionales y las promesas condicionales. Vamos a ver, vamos a avanzar primero, vamos a ir a Josué capítulo 1 y vamos a leer unos cuantos versículos ahí. Josué 1:1. Las promesas de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Fíjense que aquí prácticamente todo versículo, todos se tratan de promesa de Dios haciéndole a su pueblo. Y en el versículo 3 hace un énfasis. Dios le dice a Josué: yo os he entregado, dice, yo le he entregado como le había prometido a Moisés. Todo lugar, o sea, Dios le prometió a Moisés que le iba a entregar una tierra, y Dios le dice: aunque Moisés murió, mi promesa no ha muerto. Amén. Dice, como yo le dije a Moisés, yo se la voy a entregar. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Te imaginas la extensión de esta promesa? Dice que cada lugar, imagínate si tú pudieras tener esa oportunidad de que Dios te dice: camina a andar y todo lo que tú pises será tuyo. ¿Te imaginas la extensión de eso? Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? 4. Y da los límites o las coordenadas. Dice, desde el desierto del Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Toda esta promesa, señores, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
no te dejaré ni te desampararé. Todo esto es promesa de Dios. La promesa de Dios, pudiéramos decir que son incontables, pero básicamente se ha dicho que hay alrededor de 3.500 promesas, mal contadas, porque imagínense, la Biblia es un compendio de promesas que Dios nos hace a nosotros para que nos apropiemos de ellas. Versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, aquí nos vamos a detener un ratito, monetito, a verlo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien. Siempre a principio de año tenemos como normas plantearnos nuevas metas, nuevos objetivos, etcétera, etcétera. Hacemos proyecciones de cosas que nos gustaría ver pasar en nuestra vida. Nos proponemos metas que durante los próximos 361 días de este año nos gustaría ver cumplida. Y yo pienso que este versículo, si es lo que tú quieres hacer, este versículo es buen inicio. Si ya la tienes, la puedes reforzar con esta, pero este versículo nos ayuda bastante. Muchas personas están buscando el éxito, pero yo pienso que si nosotros analizamos lo que Dios dice ahí, hasta cierto punto nos diera la clave del éxito para llevar a cabo aquella cosa que queremos hacer, esas resoluciones que de principio de años o que desde fin de año estábamos haciendo resoluciones para nuestras vidas. Y vamos a analizar un poco lo que nos anima este versículo en específico. Dios dice aquí, número 1, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Número 1, una resolución que siempre deberíamos tener nosotros como cristianos es cada año mejorar nuestra lectura y estudio de la palabra de Dios. Nunca terminamos de aprender, no solamente la Biblia, en la vida siempre debemos tener espacio para aprender. Siempre en la vida de una persona hay espacio para mejorar, ¿verdad? No podemos dar por sentado que ya llegamos. Cuando pensamos que llegamos, nos quedamos ahí. Entonces, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cómo se relaciona esto con la lectura de la Biblia? Tú dices, bueno, por ahí no habla de leer la Biblia. Sin embargo, si tú no lees la Biblia, ¿cómo tú vas a poder hablar de la Biblia? Amén. O sea, dice, nunca se apartará de tu boca, pero tú no puedes hablar de la Biblia si tú no la lees, si tú no la conoces. Aquí se da por sentado, y es una buena resolución de proponernos leer, y quizás me iré un poquito más allá, no solamente leer la Biblia, sino proponernos de estudiar la palabra de Dios. Hay una diferencia entre cuando yo leo algo y cuando yo estudio algo. La lectura quizás es algo más rápido. Yo leo el periódico, pero yo no estudio el periódico. Yo leo el periódico para saber lo que está pasando. Ayer leí el periódico para saber lo que está pasando en el mundo y usted sabe lo que está pasando en Venezuela o lo que pasó en Venezuela, ¿verdad? Y qué va a seguir pasando. Pero yo no quiero estudiar eso, ya yo estoy informado y ya. Ahora, yo leo la Biblia y quiero estudiarla. Sí, ¿por qué? Porque cuando estudio, escudriño, voy un poquito más allá. Entonces, el primer punto, la primera resolución que podemos nosotros encontrar aquí es que Dios le gustaría que cada día más nos acerquemos más a su palabra. Y sigue diciendo, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esto es como si fuera un proceso. Dios desea que yo lea la Biblia, que la estudie. Una vez que la leo, que la medite. No es lo que dice aquí. Dice, sino que de día y de noche
meditarás en él. O sea que constantemente nuestra mente, nuestro pensamiento esté girando en torno a la palabra de Dios. Pero necesito leerla para yo poder meditarla, ¿verdad? Quizás tú dices, bueno, yo no sé meditar. Yo estoy completamente seguro que todos los que estamos aquí sabemos meditar. Y una pregunta sencilla. Levante la mano quien alguna vez se ha preocupado. Y me preocupa que tú levantes la mano porque estás preocupado. Entonces, todo el que se ha preocupado sabe meditar. ¿Qué es la preocupación? Tú agarras una idea, mira, y le das vuelta, y le das vuelta, y le das vuelta, vas rumiando, y le das vuelta. Si tú sabes preocuparte, tú sabes meditar. Agarra la palabra de Dios y dale vuelta, y piensa en ella, y piensa en ella, en lugar de estarte preocupando, agarra la palabra de Dios y medítala, y medítala, y medítala. Pero esto tiene un beneficio. La preocupación lo que hace, te hace infeliz. Pero la meditación, mira lo que puede hacer contigo, la meditación de la palabra de Dios. Primeramente leerla, dice que meditemos día y noche, pero tiene un propósito. La palabra para significa un norte, un enfoque, un propósito. Dice para que guardes y hagas. O sea, Dios no quiere que yo medite la palabra, o vamos a decir de una manera sencilla, el propósito de que Dios nos está mandando aquí a meditar la palabra, su palabra, no es para yo decir, me sé 50 y tantos versículos. No, no es para eso. No es para eso, oigan bien. Dios quiere que yo medite en su palabra, específicamente dice, ¿para qué? Ayúdenme, ¿para qué? Para que guarde y hagas. O sea, para que yo la guarde en mí y la hagas. ¿Qué quiere decir haga? Y la ponga en práctica. Y yo la ponga en práctica. Eso es lo que quiere decir. Entonces, sigue el versículo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántas personas están buscando el éxito? Aquí está la clave del éxito. Que todo te saldrá bien. A mí me gustaría que todo lo que yo haga me salga bien, pero hay una parte que tengo que hacer. Si tú quieres que en la vida te vaya bien, a la manera de Dios, no la pienses a la manera del mundo, esta es la manera de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios. El proceso es leer su palabra, meditarla, ¿verdad? Cuando medito en ella, la forma más fácil de yo poder entender la palabra de Dios, lógicamente le pido dirección a Dios, pero la forma más fácil o más completa de yo conocer la palabra de Dios es meditándola. Cuando yo la medito, yo pienso, pero ¿qué significa esto, Dios? Y me la paso el día pensando y dándole vuelta y buscándole, y eventualmente va a hacer clic. Dios te va a decir lo que Él quiso decir ahí. Y cuando Dios te haga ese clic, Dios quiere que cuando tú entiendas eso, ¿qué tú hagas? Que la ponga en práctica. Dice entonces, cuando leo la palabra, cuando la medito, cuando la pongo en práctica, entonces, oigan bien, lo que me llama de este versículo es como está escrito. Fíjense, señores, por alguna razón Dios no creó títeres. Dios creó personas activas que podamos interactuar. Que en nuestro camino hasta cierto punto Dios nos da herramientas para que nosotros vayamos forjando nuestros propios caminos. Fíjense, Él por su gracia nos ha dado la herramienta. Me dice, bueno, yo le voy a decir cómo tú mismo puedes prosperar. Óyete, de una manera indirecta, Dios te está guiando, pero eres tú que vas tronchando prácticamente tu camino si hace lo que Dios dice. Dice primeramente que no se aparte de tu boca el libro de la ley. O sea, lee mi palabra, medítala, piénsala. Cuando la entienda, hazla en práctica. 3 cosas interesantes. Entonces, cuando tú leas la palabra, cuando tú la medites, cuando entiendas lo que te dicen, cuando digo la palabra, no estoy hablando de la Biblia entera. Estoy hablando, por ejemplo, hoy en tu tiempo devocional, en tu tiempo con Dios, Dios te enseñó un versículo. Si fue solamente un versículo que Dios te enseñó, Dios lo que quiere es que te quede en ese versículo pensando, pero Dios, ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Y cuando lo entienda, wow, Dios, entonces voy a hacerlo, voy a poner en práctica en mi vida. Dice que entonces, cuando yo ponga en práctica la palabra de Dios como resultado de leerla y de meditarla, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué?
quién va a hacer preparar tu camino? Miren si ustedes ven, el verbo hacer conjugado tiene una S. Ustedes que están más claros que nosotros, los que están estudiando, ¿qué significa esa S? Tiene una S, pero dice mucho. Dice harás. Dios no dice haré. Si dice haré, ¿qué está diciendo? ¿Que quién va a hacer? Dice entonces, por ejemplo, por alguna razón no puso tú, pero está tuteando ahí. Tú no dices usted haces. No, si tú dices usted haces, está incorrecto. Gramaticalmente dice, tú haces, tú harás. ¿Entiendes? Entonces, tengo un segundito, Ramón. Dice, entonces harás. Dios está hablando de una persona. Entonces, tú harás prosperar tu camino. Y todo lo que hace saldrá bien. Uh-huh. Exacto, Dios, hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que Dios te va a decir. ¿Tú quieres ir a Romana? Móntate en el vehículo. Móntate. Es que Dios no te puede llevar a Romana, Él te puede llevar, pues dice, mira, la manera que tú vas a llegar, toma el vehículo, papá, te voy a llevar también carro de mano. No, Dios te dice, mira, te voy a dar mi palabra para que tú mismo hagas prosperar tu camino. Fíjate que no es nadie, eres tú que tiene que decidir, y es buen momento ahora en principio de año, de una manera personal, tú decidir las resoluciones, si ya no las tienes, y si hiciste tus proyecciones, si hiciste tus resoluciones, y has dejado de lado a Dios, yo te invito a que recapacite otra vez e incluya a Dios en tus resoluciones. Que dice entonces, vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí no están diciendo que tú vas a entrar en una cápsula donde nada te va a tocar. Lo que está diciendo es que si tú te enfocas en hacer lo que Dios dice, tu vida te va a salir todo bien. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ahora bien, vamos a ver algunas definiciones. Vamos a ver la definición de lo que es promesa. Promesa. Una promesa es la expresión de la voluntad de dar o hacer algo por alguien. O sea, cuando expresamos nuestra voluntad de hacer algo por alguien. Es un compromiso verbal o escrito de cumplir una acción futura, que puede ser un acto de fe, un acto religioso o un acuerdo legal. Eso es un compromiso. Nuestra vida vive de compromiso, ¿verdad? Muchas veces hacemos promesas, nos hacen promesas, pero estoy haciendo el énfasis que recordemos que las promesas de quien estamos hablando nunca va a fallar, porque es infalible. Entonces, lo que Dios nos promete de su propia voluntad es hacer algo que muchas veces no depende de nosotros, sino de Él, y muchas veces depende de nosotros, porque Él lo va a hacer. Dios va a hacer su parte, pero muchas promesas de Dios dependen de la parte mía, y eso vamos a ir viéndolo a medida que avancemos. Entonces, la promesa de Dios o las promesas de Dios en la Biblia son innumerables. O sea, se ha dicho que hay alrededor de 3.500 promesas más o menos en la Biblia, pero pudiéramos decir que no tenemos un número específico, incontable, son intangibles el número, ¿verdad? No podemos cuantificar, pero se ha dicho más o menos que son 3.500. Esta promesa incluyen, pero no se limitan a algunas áreas que voy a mencionar. O sea, las promesas de Dios, lo que Dios promete en la Biblia para nosotros, incluye, pero no se limita, o sea que hay mucho más. Por ejemplo, Dios promete protección. Tú no sabes de las cosas que Dios te protegió del transcurso de tu casa aquí, solamente por decir algo. Nosotros no sabemos de cuántas cosas Dios nos protegió en los últimos 365 días del año 2025. Porque Él promete a sus hijos, Él promete protegernos. Él promete paz,
Promete provisión. Wow, proveer. ¿Con cuántas cosas tú llegaste a este mundo? Dime, ¿cuántas cosas llegaste a este mundo? Con nada. ¿Y cuántas tienes? Él promete provisión. Amén. Tenemos que nos sobra. A veces nos quejamos, porque cuando nos quejamos muchas veces somos mal agradecidos porque tenemos mucho más de lo que necesitamos. Amén. Entonces Dios promete provisión. Promete perdón a través de Jesús. Promete vida eterna y un constante estar cerca de nosotros. Son algunas de las cosas que Dios promete. Salvación, vida eterna. Él promete su palabra. Y de hecho, muchos de nosotros, casi todos nosotros, o todos nosotros, hemos sido benéficos de muchas de esas promesas que he estado mencionando. Ahora, le decía ahorita que las promesas se dividen en dos tipos. Vamos a ver ahora la definición de la promesa incondicional. ¿Qué es una promesa incondicional? Algo incondicional es, ¿qué? ¿Qué significa la palabra incondicional? Que no tiene condiciones. O sea, yo te digo algo, Ramón, venga acá. No tiene condiciones eso. Venga acá y se acabó, ¿verdad? Ramón, venga acá por favor, porque esto. No es diferente. Entonces las promesas de Dios son condicionales e incondicionales. No vamos a entrar en esta. Entonces, una promesa incondicional es un pacto o un acuerdo de Dios que no depende de las acciones humanas para cumplirse. Es interesantísimo esto, Señor. Esto es bueno que nos acordemos. Que es un pacto, una promesa incondicional que Dios nos hace en su Biblia o en su santa palabra. Es un pacto que Dios hace que no depende de mis acciones para cumplirse. Y vamos a ver ejemplos. Sino solo de su fidelidad. ¿Verdad? O sea, la promesa incondicional o las promesas incondicionales que Dios nos hace, en nada depende de lo que tú o yo hagamos. ¿Depende de qué? De su fidelidad. De la fidelidad de Él. Él lo prometió y Él lo va a hacer. Por ejemplo, ahí tenemos, mencionamos, es el caso de que Dios le prometió a Noé de que no va a destruir la tierra de nuevo con agua, luego del diluvio. Él le promete, luego que en Génesis 6 al 9, donde se encuentra el desarrollo de todo el proceso de lo que fue el diluvio, luego que llueve durante 40 días y 40 noches, toda la persona, a excepción de ¿cómo se llama? De Noé, su esposa, los hijos y la esposa de sus hijos, básicamente quedaron 7 personas que vivieron. Pero el mundo fue acabado y todos los animales que estaban en el arca, 40 días y 40 noches lloviendo. Pero no solamente eso, duró esos días lloviendo. Sin embargo, para que la tierra se secara, para que hubiera vida normal en la tierra, área seca, duró prácticamente un año lleno de agua. Y al final de la jornada, ya cuando se llama, Noé manda primero ¿cuál es el animal negro? Un cuervo. El cuervo más o menos da la idea, después manda la paloma. Cuando la paloma va y viene, trae un ramo de olivo, como pasa, etcétera, etcétera, y luego se da cuenta. Entonces Dios le dice a Noé, ven ahora, tú vas a repoblar la tierra. Y le dice, y hace un pacto. Si lo podemos ver en 9:11, por favor. Génesis 9:11, donde vamos a empezar a ver algunas de las promesas incondicionales. Este es el pacto que Dios hace con Noé. Prácticamente se llama el pacto, este es el pacto de Noé, o el del arco iris. Dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esa es una promesa incondicional. ¿De quién depende esa promesa? De Dios.
Y lo interesante es, esa promesa todavía se cumplió o no se ha cumplido. ¿Qué ustedes piensan? ¿Cómo es, Ramón? ¿Por qué? Por años esta promesa se ha mantenido. Esa promesa todavía está vigente. Porque hay mundo, hay tierra, ¿verdad? La promesa es que Dios no va a destruir, ¿qué? La tierra. ¿Y dónde vivimos? La tierra. Y no la ha destruido, ¿verdad? Entonces Dios promete aquí que jamás que un evento como el que pasó allá en Génesis de 6 al 9, que no va a pasar más. Miren, el viernes, en la tardecita, nosotros estábamos un grupito en una villa con Betty y sus familiares y los familiares de uno de los hijos de ellos que habían venido de Estados Unidos. Entonces los familiares estaban ahí también y no le había dado tiempo, y como se iban, querían hacer una reunión para presentar la niña, sus nietas, delante de Dios y todo eso, y nos invitaron, llevamos un grupito allá, y de repente empezó a llover. En el área que estábamos era una terraza medio descubierta, o sea, no tenía paredes. Yo estaba sentado así, y cuando el agua como que comienza a pasar, Felito estaba sentado, el esposo de Betty, ¿verdad? Estaba sentado a la hora de mí, y yo hago así, digo, Felito, mira, ¿tú sabes qué significa eso? ¿Qué significa eso? Le dije, tranquilo, el agua se va a parar, Dios no va a acabar el mundo, esa es su promesa. ¿Entiendes? Digo, tranquilo, no se asusten, señores, míralo ahí, el arco iris. Digo, el mundo se va a acabar de otra manera, pero con agua no, de aquí salimos vivos, le digo yo relajando. Esa es la promesa de Dios. Cada vez que tú ves el arco iris, acuérdate, Dios lo prometió, esa promesa está vigente. Pero vamos, ¿ah? Exacto, exacto. Entonces, Dios prometió que nunca más destruiría toda la tierra con un diluvio. Esta promesa se hizo a toda la humanidad y a la creación sin pedir nada a cambio. Dios, de su propia voluntad, dijo, usted no tiene que hacer nada. Y de hecho, ustedes si recuerdan la historia bíblica, lo que pasó previo a esto, porque Dios decide el diluvio, porque el ser humano llegó a un nivel tan alto de pecado que para Dios comunicarnos la indignación y el dolor que él tenía, él hizo una palabra que en términos que nosotros podemos entender. Él dice en la palabra que se arrepintió de haber hecho el ser humano. Tú dices que Dios se arrepintió. No, lo que pasa es que imagínate, el dolor que Dios sentía, por decirlo así, o la decepción, él utilizó términos humanos para que podamos entender, wow, arrepentirme. Entonces, en esa situación, Dios decidió, voy a acabar con la humanidad. Y dejó 7 personas y los animales, como ustedes saben, y a partir de ahí fue que se repobló toda la humanidad. Vamos a ver otro ejemplo de promesas incondicionales. Estamos viendo el pacto de Noé o el pacto del arco iris. También podemos ver el pacto abrahámico, también sumamente importante para nosotros. Vamos a ver ahí en Génesis 12, del 2 al 3. Génesis 12, 2 al 3. Este es el pacto abrahámico, o el pacto que Dios hiciera con Abraham. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Esta promesa se cumplió o no? Sí, se cumplió. Vamos a volver al 22. Esta promesa se cumplió. Miren, los versículos anteriores, en este capítulo 2, ¿verdad? Nos habla cuando Dios llama a Abraham, dice, Abraham, deja tu parentela, deja tu tierra y ve a un lugar donde yo te diré. Y ahí le promete. Dice, y haré. Miren que no hay ninguna condición, dice haré. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Y qué está diciendo? Haré. Él dice,
Yo no te he pedido favor a ti. No depende de ti, yo lo voy a hacer. Dice, haré de ti Abraham. ¿Qué hace de ti? ¿Qué dice ahí? Ayúdeme. ¿Qué Dios dice que va a hacer con Abraham ahí? De Abraham ahí. ¿Eh? ¿Cómo es? Una gran nación. ¿Qué nación es esa? Los judíos, señores. Los judíos, es el nacimiento. Pero esa promesa, Dios se la da directamente a Abraham. Pero esa promesa no viene ahí. Esa promesa tiene sus raíces allá con la caída del hombre. Inmediatamente el hombre cae. Dios le dice a la serpiente que el hijo de la mujer, ¿qué va a hacer? Le va a pisotear la cabeza. Y que la serpiente, ¿qué va a hacer? Le va a arañar el cancañar, apuntando a Jesucristo. O sea que Dios, sus promesas son inquebrantables, Él la va a hacer. Dios no tiene nada que le impida. Si Dios te prometió algo en tu vida, Él lo va a hacer, porque sus promesas son sí y solo sí en Cristo Jesús. Tú puedes confiar en Dios totalmente. Entonces dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dice, Abraham, te voy a bendecir y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dame el 23, por favor. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones, todas las familias de la tierra. ¿Cómo esta promesa se lleva a cabo? A través de la persona de Cristo Jesús. Dios escoge a Abraham, como vemos ahí, un hombre. De ese hombre saca una familia. ¿Qué familia fue? Los judíos, Israel. Y de esa familia, ¿quién viene? Jesucristo, el Salvador del mundo. Y toda la familia del mundo son y serán bendecidas a través de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Esa promesa se cumplió. Dios mandó ese Salvador y en Cristo Jesús se materializó eso. Y hoy nosotros que hemos confiado en Él, tenemos la seguridad de que pronto vamos a estar con Él, porque como vamos a ver ahorita, Él dice que Él va a volver. Él va a volver. Amén. Tenemos entonces la que yo le decía, la promesa de su segunda venida. Juan 14:3, que es también incondicional. Esa no tiene condición. Miren, este Jesús hablando. Si me fueres y os preparar el lugar. Y si yo me fuera y le preparara el lugar, vendré otra vez. ¿Qué significa eso? Que ya había venido. ¿Sí o sí? O sea, ustedes ven que muchas veces hay muchas personas, mayormente judíos, que están esperando la primera venida. Pero el propio Jesús, aquí Jesús está hablando, él dice, si yo me fuere, recuérdense que los versículos anteriores está hablando aquí de que Él se va a prepararnos, ¿qué? Moradas, lugares eternos donde vamos a vivir. Y entonces Él explica, porque de alguna manera como que los discípulos estaban sintiendo medio tristes. Dice, pero espérense, si yo me fuera o si yo me voy a preparar el lugar, no se pongan tristes. ¿Qué Él promete? ¿Qué Él promete? Sigan con el versículo. ¿Qué Él promete ahí? Vamos parte por parte, para que usted mismo descubra la promesa de Jesús ahí. Jesús está hablando con los discípulos. Dice, yo me voy a prepararle moradas, a preparar lugares celestiales. De hecho, tiene casi 2000 años preparando esos lugares. ¿Tú te imaginas el lugar? ¿Cómo estará ese lugar de reluciente, de hermoso y de cuántas cosas podemos pensar? Si Cristo tiene casi 2000 años, digo 2000 años porque Él vivió 33 y estamos al 26. Le faltan todavía 7 años para que tenga 2000 años de la promesa. Amén. Entonces dice, si me fuere a preparar el lugar, ¿qué Él promete? Sigan. ¿Cuál es la promesa ahí? ¿Cómo es? Vendré otra vez. Oigan bien. Vendré otra vez. Esa promesa es sumamente importante para nosotros, porque eso es lo que esperamos. ¿Cuándo dicen amén? Esperamos su segunda venida. Dice, vendré otra vez y os tomaré de mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, Cristo prometió que Él va a volver por su pueblo. Esa es la promesa que nos hace ahí. Ahora, yo quiero
aunque hoy no va a dar tiempo para entrar a las promesas condicionales, pero yo quiero compartir una promesa condicional. Para empezar el año es bueno recordar las promesas de Dios. Juan 3:16, si me lo pueden poner ahí por favor. Juan 3:16, es una promesa condicionada. Juan 3:16. Dice, ayúdeme, vamos a leerlo todos juntos, ayúdeme, con tu mente por lo menos vamos a leerlo juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí hay una promesa, hay condiciones y hay parte de esa promesa que ya se cumplió. Ayúdeme a detectarla. Vamos a cerrar con eso. Primeramente dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa ahí? Vamos a ver, anímense. Hay una promesa ahí. Es una promesa condicionada. Hay una promesa, hay una condición. Y hay parte de esa promesa que ya se ejecutó, se llevó a cabo. Vamos a ver, ayúdenme. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la promesa entonces? O sea, ¿qué promete ahí? Hay una promesa interesantísima esto para todos nosotros. Sebastián, levántate las manos. Sí. Que esta es una promesa condicionada. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, tal cual tú estás, Dios no te pide más nada, si no ven, tal cual. Él dice que ha dado, no es que va a dar, ya Él lo dio. O sea, que parte de la promesa de Dios se cumplió. ¿Sí o sí? Se cumplió porque no es que va a dar, dice, ha dado, ya Él dio a su Hijo. Él prometió y está cumpliendo. O sea, ¿podemos confiar en Él? ¿Podemos confiar en un hombre que hace la promesa y cumpla a tal altura? Yo creo que sí. Dice, porque de tal manera amó, no es que va a amar, Dios al mundo. ¿Cómo le mostró? Que ha dado a su Hijo. Que ha dado a su Hijo. ¿Para qué Dios dio a su Hijo? Él promete. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo. Claro, ya lo crucificaron, se cumplió parte de la promesa. Ahora, ¿qué parte tiene que seguirse cumpliendo? La condición es que esa promesa se puede cumplir en mí cuando yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. ¿Entiendes? Ahí, hasta cierto punto, pudiéramos decir que depende de mí. ¿Eh? Ahora depende de mí. Cada vez que Dios soy expuesto a la palabra, que Dios me recuerda su promesa de lo que Él hizo, Él me está poniendo en la situación de si yo reacciono o no reacciono a su promesa. Si yo la acepto o no la acepto. En ese sentido depende de mí. Ya Él lo hizo, pero como tiene una condición, yo tengo que hacer mi parte. En un plan de negocio, cuando tú haces negocio con una persona, cuando tú haces un contrato es un compromiso, ¿verdad? Un pacto es un compromiso. Se espera que cada una de las partes cumplan para que el compromiso se lleve a cabo, cumpla con lo de él, si no la promesa se cae. ¿Verdad que sí? Si el ser humano rechaza a Cristo, ¿se cayó la promesa por Dios o por el ser humano? Por el ser humano. Dios hizo su parte. Muchas veces entramos en acuerdo con personas y las promesas se caen porque una no funciona y la otra funciona. En este caso ya Dios hizo su parte. Y nada más está diciendo, si tú crees en mi Hijo, que ya yo lo mandé, yo lo di por ti, tú tienes salvación, tú tienes vida eterna. Y esta es una promesa grande, señores, y nos da una seguridad a nosotros. El hecho de saber que como Dios cumplió dando a su Hijo, miren la garantía,
como Dios cumplió dando a su Hijo a morir por mí, Él dice, si yo confío en Él, si yo creo en Él, Él me da salvación, Él me da vida eterna. ¿Qué duda tengo yo tener? Voy a tener que Dios me va a dar salvación, que no me va a dar vida eterna si acepto a Cristo, si Él sacrificó a su Hijo por mí. ¿Ya estás entendiendo? ¿Qué más evidencia queremos de ahí? Ya lo hizo. Él cumplió su parte. Y la otra que falta por cumplir, se la va a cumplir también, porque la más grande la cumplió, que dio a su propio Hijo. Ahora dice, si tú confías en Él, tú tienes salvación, tú tienes vida eterna. Vamos a terminarlo por el día de hoy ahí. Nos vamos a quedar con las promesas incondicionales. Quise traer esta a colación porque esta es una promesa condicional que depende, muchas veces hay promesas que Dios no la ha llevado a cabo porque depende de la acción que tome el ser humano frente a esa promesa. Y esta es una de esas promesas que la próxima semana vamos a seguir con la segunda parte de la promesa de Dios y vamos a hablar un poquito con más detalle de las promesas condicionales, que tienen condición. Dios lo quiere hacer, pero espera que el ser humano también tome la iniciativa y se apropie de aquellas cosas que tenemos que hacer de una manera personal. Padre, gracias te damos por permitirnos ver un poco de tus promesas. Gracias que tus promesas son 100% fidedignas, 100% cumplidas, se cumplen 100%, Dios. Gracias por ser tan fiel y por amarnos. Gracias por todas esas promesas incondicionales que independientemente de lo que hagamos, tú la vas a llevar a cabo. Como la salvación no tiene condición. La salvación fue producida por ti, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Bendícelo en nombre de Cristo. Amén y amén.